Buenos días, docente. El día de hoy presentaré la exposición pendiente de la tarea académica. El presente ensayo tiene como objetivo explorar y analizar diferentes corrientes del pensamiento jurídico contemporáneo, destacando sus características principales, sus contribuciones a la teoría del derecho y sus aplicaciones prácticas. A través de un enfoque estructurado, examinarán las posiciones fundamentales del positivismo jurídico, tanto en su vertiente excluyente representada por Hans Kelsen, como en su forma incluyente o metodológica, desarrollada por Herbert Lonnel Hart. Además, se abordará por el positivismo crítico de Luis Ferrajoli y se presentará una visión del realismo jurídico de Al Roth, destacando su apartamiento del positivismo. Para fundamentar esta exploración, el ensayo inicia una discusión sobre los conceptos esenciales de la moral y el derecho, proporcionando una base teórica sólida. Luego se profundiza en las teorías específicas del positivismo excluyente de Kelsen, centrado en la norma jurídica como objeto puro, el positivismo incluyente de Hart, que incorpora elementos morales en el análisis jurídico, el positivismo crítico de Ferrajoli, que enfatiza la protección de los derechos fundamentales. Finalmente se presenta el realismo jurídico de Ross, que critica tanto el positivismo como el justnaturalismo y subraya la importancia de la realidad social y la práctica judicial. ¿Qué es la moral? La moral es una brújula interna que guía nuestras acciones y nos distingue como seres sociales. Es un conjunto de principios y valores que nos permiten discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y varía según culturas, épocas y circunstancias. Sin embargo, existen valores fundamentales como la honestidad, la justicia, la compasión y el respeto por la vida que trascienden estas particularidades. La moral se aprende y se construye a lo largo de la vida, comenzando en la infancia a través de la educación y el ejemplo, a través de nuestras experiencias y reflexiones personales, modelando nuestro propio código moral. La moral es crucial para mantener el equilibrio social y promover el desarrollo humano, guiándonos hacia el bien y la justicia. Un caso práctico ilustra la moral en el ámbito profesional. Un profesional descubre una oportunidad para reducir costos mediante la manipulación de datos, enfrentándose a una encrucijada moral. Se elige la integridad y presentan datos honestamente reflejará un compromiso con los principios morales. Por el contrario, si manipula los datos, comprometerá su integridad y la confianza de los clientes. Este caso resalta la importancia de la integridad y principios morales en la toma de decisiones. El derecho es fundamental en la sociedad humana, estableciendo las reglas que guían nuestras interacciones y protegen nuestros derechos. Se define como un conjunto de normas y principios que regulan la conducta humana. El derecho se adapta y evoluciona con el tiempo, impulsado por cambios tecnológicos, económicos, culturales y sociales. Proporciona un marco para la resolución de conflictos y la administración de justicia, garantizando que los individuos sean tratados de manera justa y equitativa. El derecho también protege los derechos y libertades individuales. El derecho puede ser entendido desde dos enfoques, el naturalismo y el positivismo. El naturalismo defendido por los filósofos como Tomás de Aquino, sostiene que existen valores y principios morales superiores al derecho positivo creado por los humanos. Estos principios son universales y justifican el derecho positivo. El naturalismo argumenta que el derecho positivo debe ser fundamentado en un derecho natural proveniente de una instancia suprahumana. Por otro lado, el positivismo jurídico defendido por Kelsen se enfoca en las normas y reglas establecidas por la autoridad competente, sin considerar aspectos morales o subjetivos. El positivismo jurídico de Hans Kelsen, conocido como teoría pura del derecho, se centra en la norma jurídica como objeto independiente, separado de la moral y de las influencias empíricas. Ese enfoque busca estudiar el derecho de manera pura, sin consideraciones emocionales ni morales. Separación, los puntos claves es la separación del derecho y la moral. Kelsen sostiene que el derecho es un sistema normativo cerrado y autónomo, independiente de consideraciones morales. Esto contrasta con el positivismo incluyente, que acepta la influencia de las normas morales en el derecho. La influencia neokantiana de Kelsen aplica el método neokantiano similar a como eh, Kant abordó las ciencias naturales, enfocándose en la estructura normativa del derecho sin influencias externas.
Críticas del positivismo excluyente. Injusticias y legalidad. La exclusión total de la moral puede llevar a decisiones injustas y una falta de legitimidad al sistema jurídico. Rigidez. En contextos cambiantes como la protección de derechos humanos, la rigidez del positivismo excluyente puede ser problemática. Confianza en el sistema. Un sistema que ignora la moral puede socavar la confianza pública del sistema judicial. Derechos humanos. La evolución de los derechos humanos desafía el positivismo excluyente, ya que estas normas a menudo incorporan principios morales y éticos requiriendo un enfoque más flexible. Como conclusión, a pesar de las críticas de la teoría de Kelsen, sigue siendo fundamental para la teoría y práctica del derecho, ofreciendo una perspectiva autónoma y normativa del derecho. El debate entre positivistas excluyentes e incluyentes sigue siendo central en la filosofía del derecho, especialmente en la relación entre el derecho y la moral. El positivismo incluyente, desarrollado por Helbert Hart, es el sistema, en el sistema anglosajón se diferencia del positivismo excluyente al permitir incorporar los criterios morales en los sistemas jurídicos. Esta teoría, también llamada positivismo blanco, ha marcado una nueva etapa en la historia del positivismo jurídico. La teoría del derecho de Hart. Las reglas del reconocimiento determinan la validez de las normas jurídicas basándose en hechos sociales y permitiendo la inclusión de criterios morales. Hart distingue entre el derecho basado en reglas sociales y la moral basada en principios subjetivos, promoviendo un análisis objetivo del derecho. Tres tesis fundamentales: tesis social, la tesis de convencionalidad y la tesis de separabilidad. Son reglas primarias y secundarias. Las reglas primarias imponen obligaciones directas. Las reglas secundarias confieren poderes para crear, aplicar, modificar reglas primarias, incluyendo la regla de reconocimiento que unifica el sistema jurídico. Aceptación del derecho social. La eficacia del derecho depende de su aceptación social, aunque esta no es un criterio de validez, sino una condición necesaria para la efectividad. El positivismo incluyente de Hart ha sido una teoría jurídica influyente proporcionando un marco teórico sólido en el análisis jurídico, aunque criticado por su formalismo y limitaciones para tratar con la injusticia. Su enfoque metodológico y énfasis en las normas sociales sigue siendo fundamentales para el estudio del derecho. El legado de Hart continúa inspirando y guiando a juristas, filósofos en la comprensión y desarrollo del derecho contemporáneo. Luis Ferrajoli, jurista y filósofo del derecho italiano, es un destacado exponente del positivismo jurídico contemporáneo. Su teoría, conocida como positivismo crítico, responde a las limitaciones del positivismo tradicional, enfocándose en la justicia y la democracia. Los puntos clave de esa teoría es dualismo entre la validez y la eficacia. La validez: una norma es válida siempre si cumple con requisitos formales de ordenamiento jurídico. Eficacia depende de la aplicación práctica y la aceptación social de la norma. Este dualismo permite distinguir entre el derecho ideal, lo que debería ser, y el derecho real, lo que es. Derechos fundamentales. Ferrajoli destaca que los derechos fundamentales transforman los principios de igualdad y libertad, imponiendo restricciones al poder. Estos derechos surgidos de la participación ciudadana deben ser exigibles judicialmente para avanzar la democracia constitucional. Garantismo. Propuesta que el Estado de Derecho, donde todos los poderes públicos, incluido el legislativo, están sujetos a normas formales y sustantivas. Ferrajoli diferencia entre el formalismo jurídico y positivismo más amplio, que incluye los criterios sustanciales de validez basados en derechos fundamentales. Reflexiones críticas y prácticas. Ferrajoli aboga por una democracia internacional y critica el enriquecimiento indebido de las empresas de países ricos a expensas de bienes comunes y daño ecológico. Su teoría es una llamada a la práctica desde una base teórica sólida. La separación del derecho y la moral. A pesar de defender la separación, algunos críticos sostienen que su enfoque garantista reintroduce consideraciones morales en el análisis jurídico, creando una posible incoherencia teórica. El positivismo crítico de Ferrajoli ha sido una contribución influyente a la teoría del derecho. Su dualismo, protección de derechos humanos y la crítica a la legalidad autoritaria proporciona un marco teórico robusto para mejorar los sistemas jurídicos a pesar de las críticas.
Al Roth, destacado jurista y filósofo danés, es conocido por su contribución al realismo jurídico, una corriente que se aleja del positivismo jurídico enfocándose en la realidad social y la práctica judicial. Entre los puntos clave de la teoría de Rawls está el positivismo jurídico. Rawls critica el enfoque exclusivo a la ley escrita, argumentando que ignora la realidad social y la práctica judicial. Destaca que la ley escrita no siempre se cumple en la práctica y que su aplicación depende de la interpretación judicial. Propone un enfoque que analiza la interpretación y aplicación de la ley en la práctica judicial. Críticas al naturalismo. Rawls rechaza el naturalismo por ser demasiado abstracto y no tener en cuenta la realidad social y la práctica judicial. Argumenta que los principios innatos del naturalismo no ofrecen una base suficiente para entender y aplicar el derecho en contextos concretos. El análisis detallado en la sentencia Tribunal Constitucional Perú del expediente 0470-2016 en comparación con las teorías y expositivas de Kelsen, Hart, Farrayoli y Ross, proporcionan una visión rica y compleja de cómo se absorban los derechos fundamentales con el contexto jurídico peruano. Aquí tienes un resumen de los hallazgos. Kelsen, eh, el positivismo puro, la sentencia se aparta del positivismo puro al considerar aspectos valorativos y morales en la interpretación y aplicación del derecho, algo que Kelsen rechazaría. Se reconoce dimensión valorativa de los derechos fundamentales y su ponderación en la resolución judicial. Positivismo excluyente. La sentencia refleja una visión artiana al reconocer la necesidad de interponer los derechos fundamentales de manera contextual e integrar principios morales y de justicia en la interpretación jurídica, que hace hincapié en la discreción judicial y la aplicación de principios morales de la interpretación de derecho. Positivismo crítico de Luis Ferroyoli. La sentencia refleja una preocupación por la efectividad de los derechos fundamentales y la responsabilidad del Estado en su realización, alineándose con el positivismo crítico de Fraioli. Se insiste en la implementación práctica efectiva de los derechos fundamentales, así como una crítica constructiva de derecho positivo. Realismo jurídico de Alro. La sentencia incorpora un enfoque pragmático de interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, similar al realismo jurídico de Ross. Se discute cómo los derechos son aplicados y comprendidos en la práctica judicial diaria, destacando la importancia del enfoque práctico y contextual. En cuanto a las normas inconstitucionales identificadas en el caso presentado, se destacan las siguientes normas. Normas que permiten el cierre de centros de apoyo nutricional sin alternativas adecuadas, vulnerando el derecho de la alimentación adecuada. Normas que no protegen suficiente el derecho de la alimentación, contraviniendo tratados internacionales ratificados por Perú en la Constitución peruana. Para abordar estas problemáticas se proponen soluciones legislativas y de políticas públicas, incluyendo la creación de una ley que garantice la continuidad de servicios esenciales, el fortalecimiento de marco legal en protección del derecho a la alimentación, el derecho de programas gubernamentales sostenibles y la incorporación de estándares internacionales en la normativa interna. El análisis obsesivo del derecho fundamental a la alimentación, tal como se discute en la presente investigación, subraya la necesidad de la interpretación evolutiva y contextualizada de los derechos fundamentales en el marco jurídico peruano. En particular, se evidencia que el acceso a la alimentación no solo debe ser garantizado como un derecho abstracto, sino que se requieren medidas concretas y efectivas por parte del Estado para asegurar su realización progresiva. Esto implica reconocer umbrales de satisfacción que demandan políticas públicas orientadas a satisfacer las necesidades alimenticias básicas y específicas de la población, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Finalmente, la investigación concluye que la jurisdicción de los derechos fundamentales debe considerarse las variaciones culturales e históricas en su interpretación y aplicación. Es importante que las decisiones jurídicas no solo sean coherentes y consistentes, sino también sensibles con los contextos específicos y las necesidades combatientes de la sociedad.